Hola, soy Arnaldo Alejo y hoy vamos a hablar del elemento agua. Sobre todo antes de empezar a hablar del elemento agua y empezar a describírtelo todo, quiero hacerte una breve resumen. Recuerda que te he puesto un vídeo acerca de los elementos, cuál es la función en sí de los elementos. No empieces a ver este vídeo así como así, sin antes haber visto el de la función de los principios de esos 4 elementos que tenemos nosotros como personas. Estuvimos hablando del elemento tierra también y viendo cómo ir potenciando. Hoy vamos a hablar del agua, de qué ocurre cuando hay un exceso de agua. Así como en la tierra teníamos un exceso de tierra y que nos da unas características, recuerda que los excesos es porque hay bloqueos que hacen que nuestra energía y nuestro cuerpo se centre solo y se preocupe solo en ese tipo de vibración. Entonces nosotros casi siempre cuando es insuficiencia es porque otro elemento va a invadir a ese elemento que está en esa carencia, en esa insuficiencia, y es donde se formaban esas corazas, ¿sí? Entonces, siempre para que uno pueda invadir, uno tiene que estar más en exceso y el otro tiene que estar en insuficiencia. Vamos a hablar del exceso de agua. ¿Qué ocurre cuando tenemos un pie y nos tocamos? Recuerda que el pie lo tenemos que calentar un poco, friccionarlo, darle movilidad para que creamos una temperatura uniforme, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tú estás en ese estado de relajación, estás tranquilo y tocas tu pie? Dijimos que el elemento agua era toda esta parte de aquí, del arco del pie, ¿sí? Del puente, perdón. Este puente, vemos que hay un arco interno, que es el que da cuando juntamos los piecitos. Esta sería la parte interna o medial, y tenemos esta parte de afuera, que es la parte externa, ¿sí? Entonces, el agua va a tener como esas dos divisiones. En la parte interna hace referencia a que recuerda que el agua es puro mundo emocional, y recuerda y también es eso, simplemente que el arco interno hace referencia a todo lo que son las emociones actuales, como tú estás ahora. Y el arco externo es todas las emociones que son pasadas, todas aquellas emociones que tenemos aún arraigadas que ni somos conscientes que las tenemos. Entonces, saber que esta zona de aquí, cuando nosotros tenemos, está en una armonía, está húmeda, y el resto del pie no debería estar húmedo. Cuando hay un exceso de agua, no está solo húmedo esto, sino estaría húmedo todo el pie. Entonces, ahí es donde vamos a ver que existe un desequilibrio, y que ese desequilibrio en exceso de agua, como ese elemento es el elemento emocional, te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Quiere decir que desbordas de tu vida, desborda de emoción. Algo muy positivo que tiene el tener el exceso de agua, recuerda que hay cosas que son muy positivas y hay otras que, sobre todo las que quiero trabajar y que dar herramientas para que las trabajes, son esas emociones que son, digamos que digamos las corazas autodestructivas, ¿sí? Esas emociones que no nos interesan tenernos en nosotros, porque nos autodestruimos a nosotros mismos. Entonces, el agua tiene la finalidad de ser bastante intuitiva, ¿sí? Hace que tengamos la intuición, hace que seamos muy sensitivos, que sintamos todo. El agua es una energía que nos da la sensación del sentir en sí. ¿Qué ocurre con esta zona del agua? Hace referencia a que es una zona donde allí rigen todo lo que son los órganos digestivos, urinarios, endocrinos, y en pocas palabras también los fluidos de nuestro cuerpo. Quiere decir que órganos digestivos son puramente emocional, órganos urinarios también, sobre todo en el urinario, vamos a ver que es donde está el chi, en la medicina china es donde está el ki de la energía nuestra vital, y tenemos todos los fluidos de nuestro cuerpo, sobre todo a nivel también de hormonas, que son lo que nos dan las sensaciones también en los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Entonces quiere decir que cuando nuestro organismo, nuestra energía está muy bloqueada en toda esta zona, tenemos un desequilibrio por ese exceso de agua. Quiere decir que cuando hay un exceso de agua es que se desborda, nos desbordamos de emociones. ¿Por qué nos desbordamos de emociones? Prácticamente porque no las sabemos drenar. El hecho de que lloremos, y los que son pies muy húmedos suelen ser mucho más sensitivos,
Casi todos mis alumnos, como ellos eran terapeutas, ellos casi todos tenían los pies húmedos porque siempre quieren ayudar, quieren hacer el bien, ¿sí? Entonces son buenas personas porque buscan hacer eso, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con eso? Que tienen mucho dolor interno. Hay tanto dolor interno que cuando están esos lloros de llorar porque veo Titanic o llorar porque veo, sí, te hace ser sensitivo, pero muchas veces, muchos lloros es porque van siempre a la misma emoción. Y hay una emoción de raíz allí que al no haberse saneado, al no haberse trascendido esa emoción, al no haberse liberado, desprendido de esa emoción, hemos puesto más emociones sobre esa emoción y nos hace desbordarnos de emociones, tanto que lloramos, y más que llorar porque estamos drenando, lloramos porque estamos sufriendo. Entonces el sufrimiento es lo que hace que seamos más sensibles, lloremos, estemos llorando, seamos muy susceptibles, estemos llorando por cualquier cosa, nos ofende cualquier cosa, y y como muchas veces el agua tiene esa expresión también muy tímida, no lo expresas, lo sufres en silencio, te acuestas a dormir en tu cama y te pones a llorar por una conversación que a lo mejor la otra persona no le ha dado ningún tipo de valor, y en tu caso, si tienes la energía muy bloqueada ahí, pues lo que haces es darle toda la importancia a esa emoción. Entonces, recuerda que todos tenemos los elementos, porque todos tenemos las vísceras, solo que si la energía se centra allí, las disfunciones que van a haber aquí van a ser tendencia a que pases de un estado al otro estado completamente opuesto a nivel digestivo. Cuando hagas la digestión, ¿qué quiere decir? Que pasas de casi estar estreñido a diarreico, ¿sí? Entonces, o tener la tendencia a ser más diarreico de lo habitual, ¿sí? Así como en la tierra da más el estreñimiento, en el exceso de agua tiene más tendencia a ser lo diarreico, ¿sí? Yo sé que es a veces es desagradable hablar de las heces y de todo, pero recuerda que ellas nos dicen realmente cómo estamos nosotros. Entonces, el agua que rige toda esa parte digestiva, urinaria, literalmente la digestión, literalmente la emoción, como te lo he explicado en otro momento, la emoción entra, se digiere, se absorbe el positivo y se elimina todo lo de desecho. ¿Qué ocurre cuando tienes emociones que no has liberado? Incluso muchas veces situaciones donde ni siquiera le has puesto nombre y apellido a una emoción. Sí, yo siempre me gusta al cliente, yo sé que no hace falta buscar el nombre, buscarle esta emoción es siento miedo, siento frustración por esto, no hace falta. Pero sí cuando haces cierres de etapas de ciclo, el no te vuelvo a ver y prefiero no verte nunca más, ¿sí? A ese estado tienes que buscar posicionar, tienes que buscar la manera de drenar, porque el hecho de tapar y seguir caminando no quiere decir que la emoción no se haya quedado, que se haya trascendido, quiere decir que te has quedado dentro. Entonces vas a tener la tendencia a ser muy susceptible con el resto de situaciones que se asemejen a esa situación. Entonces tenemos que, cuando tenemos el elemento agua muy presente en nosotros, hay corazas que son positivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Imagínate que tengas un exceso de agua y la tierra no la tengas tampoco tan fuerte, o sea, la tierra la tienes en insuficiencia. ¿Qué ocurre? Que toda esta zona que está húmeda, casi siempre se dice que el agua cae a la tierra. Así como la tierra tenía la palabra necesito todo el rato, el agua tiene una palabra que es siento. Sí, entonces, ¿qué quiere decir si las emociones yo las llevo a mi plano físico? Pues que toda esta zona del talón prácticamente no va a haber rugosidad, va a estar muy suave, va a estar muy húmeda, ¿sí? Una de las partes donde yo siempre digo, porque muchas veces como si tienes los pies húmedos, tienes las manos húmedas también, va muy en relación, solo que las manos tienen muchos menos reflejos. Entonces, es preferiblemente que cojas, para medir tanto la temperatura como la humedad, es bueno que cojas la parte anterior de tu muñeca. Entonces, pasa la mano por aquí y toca, y muchas veces cuando ya tocas tu pie sabes que tienes esa humedad, quiere decir que ha empezado el agua a invadir a otros elementos. Entonces, cuando el agua invade el elemento tierra, cuando tú tienes tierra, le echas un poco de agua y para nutrir, para que salga una planta de allí, la nutres. Es buenísimo. Quiere decir que le pones emoción e intensidad a todo aquello por lo que estás luchando por ese plano físico. Le tiene sentido a la lucha tuya, coge como un poco de sentido y no lo haces porque sí, no lo haces porque tienes que hacerlo, o no lo haces porque no has tenido otra opción, sino al contrario, lo haces porque realmente lo sientes. Entonces siempre vas a buscar como la pasión en aquello que haces. Eso es positivo, eso es un pie húmedo. Y que tengas un talón húmedo es positivísimo eso. Pero ¿qué ocurre cuando
Le echamos agua y agua y agua a la tierra, la desbordamos, la desmineralizamos, la convertimos prácticamente en fango. ¿Y qué ocurre con ese exceso de agua en esa tierra? Que literalmente es como un fango y tú te vas a poner de pie y te hundes, ¿sí? Literalmente creamos una inestabilidad emocional porque le damos tanto valor a algo del plano físico, tanto valor emocional a algo del plano físico. Recuerda que el plano físico estaban todos los que son las cosas, todo más las personas, todo aquello que no nos vamos a llevar. Entonces, tanto valor a un plano físico que ese valor, pues, se me va la vida por ello, me entrego todo por ello, porque está alimentando una emoción mía y lo estoy haciendo y ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo, pero me llena. Y más que llenarte, te frustra. Entonces, justamente ocurre eso, que al plano físico se tiene que dar un gran valor, pero un valor sabiendo que es un plano físico, que no te lo vas a llevar cuando te vayas. Y por lo tanto, saber que cuando le das demasiado valor a las cosas emocional, quiere decir que sueles tener emociones. Y recuerda que casi siempre todo lo que son emociones va asociado al pasado, ¿sí? Porque si no las sintieras, si no las has vivido, no las vas a poder sentir. Tu cerebro y tu energía no las va a poder relacionar. Entonces, cuando nosotros estamos arraigados, hacemos las cosas porque esto yo lo hago porque te quiero y le das tanto valor a algo, ese valor, si algo se rompe, si la persona ya se va, si te dejan, o si se rompe, o si lo pierdes, o se te queda sin el trabajo, si te queda que te vas a morir, como se suele decir, es que yo sí me muero. Ese es el problema. El problema es que le damos tanto valor a un plano físico donde nos olvidamos de nosotros. Y saber que si nosotros nos morimos o si nosotros nos deprimimos, nos venimos abajo, nos apagamos porque algo malo en el plano físico, me echaron del trabajo, me tengo que ir de mi casa o lo que sea, lo dejo con mi pareja. Ahí es donde tienes que saber que todas esas emociones son las que se tienen que trascender. Y es eso, entonces saber que en el plano físico, cuando le das tanta emoción a la tierra y te desbordas de tanta agua, te hace ser muy inseguro, muy inestable, tienes la sensación del miedo a la pérdida de todo el tiempo del plano físico, por lo tanto, hagas lo que hagas, siempre va a haber una emoción ahí arraigada que es el miedo a la pérdida. Si en pocas palabras estoy con alguien porque le entrego todo, lo hago feliz porque tengo miedo en el fondo que se vaya de mi lado. Entonces, nos hace tener esa inseguridad en ese plano físico, inseguridad hacia las personas, inseguridad hacia nosotros mismos y sobre todo el tener en cuenta que cuando lo entregas, ¿sí? Lo das, como es muy positivo, pero una de las cosas que sucede con el exceso de agua en la tierra es que te cuesta pedir. Te cuesta pedir ayuda, te cuesta el ayúdame, el darme, el que me dejen, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión, en que es muy positivo porque entregas y le das amor y pasión a todas las personas, a todas las cosas del plano físico, pero realmente te cuesta pedir ayuda. Ahora tenemos la otra invasión, que es ese exceso de agua. En vez de invadir la tierra, el exceso de agua invade a este elemento. Entonces tú tocas toda esta zona en principio recuerda que tiene que estar caliente y si está húmeda, puede haber una humedad, pero sobre todo que no esté fría, ¿sí? Si yo fricciono y me toco, está caliente. Si tú te friccionas y no está caliente del todo, o sea, no hay una temperatura que está caliente, y tocas y hay como humedad, pues quiere decir que hay agua en fuego. Si yo tengo una fogata y le echo agua, la apago. Sí, literalmente la apagas. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que le pones, según cómo está tu estado emocional el día de hoy, es según cómo estás tú. Me explico. Si hoy el día amaneció gris y apagado y con tormenta y horrible, pues tú también te levantas con ese día gris. Si hoy en el trabajo te dijeron no haces bien tu trabajo, te lo llevaste a ese plano emocional y soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus emociones te castigan a ti, a tu esencia, te
das golpes a ti mismo, te castigas como nadie te castigas, te merma tu autoestima y las cosas no son así. Si yo he tenido un mal día en el trabajo, fue un mal día en el trabajo. Ni la panadera, ni mi pareja, ni en mi casa, ni mis amigos tienen la culpa de que yo haya tenido un conflicto en el trabajo y me hayan dicho que yo en mi trabajo no lo he hecho bien. O si el día amanece gris, pues yo busco la manera de sonreír y sacarlo todo porque me da igual que el día esté gris. Si yo me he levantado así perturbado, pues busco la manera de sacar esa sonrisa y de darme valor a mí y dejarme de apagar tanto, porque después vas por la vida con esos hombros así hacia adelante, todo cohibido porque la vida te trata mal y porque hoy es un mal día. Pues te puedes imaginar toda la vibración que tú le estás mandando en ese momento a todo el universo. Le estás diciendo cada vez que haya algo malo, ponme alrededor todo lo peor porque es que ese día no va a ser un día malo, va a ser un día de mierda. Entonces literalmente es una forma de que te castigas. Entonces es una de las cosas que merman mucho nuestra autoestima, nuestro quererme a nosotros y lo de no darnos cuenta de la esencia que realmente somos. Es un poco contradictorio el hecho de que las emociones, el agua, nos hace sentir, nos hace una montaña rusa, lo más alegre, lo más feliz, lo más triste, sí, nos lleva así, pero curiosamente es lo que te apaga también y es curiosamente lo que te merme, es curiosamente lo que te hace sentirte que no eres nada. Al contrario, tus mismas emociones son las que te tienen que hacer sentir que como no estás desprendida, como no las desprendes, si a mí me dicen que no he hecho el trabajo mal, no quiere decir que cuando yo era pequeño mis padres me decían que yo no hacía las cosas bien, entonces como yo tengo esa emoción ahí que no la he trabajado, pues esto que me está sucediendo me está llevando mi recuerdo, me lleva todo a ese momento, entonces ya mi cuerpo lo genera una vibración y el ciclo de la autodestrucción en pocas palabras. Y después tenemos otra invasión que es cuando el agua invade al aire. Invade quiere decir que yo te comentaba en el vídeo anterior que los dedos tienen que estar fríos porque ese aire representa todo lo que es la cabeza, el sistema nervioso y tenía que estar ligeramente húmedos. El hecho de que estén ligeramente húmedos no quiere decir que esté más húmedo que esta parte del pie, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el agua invade al aire? Pues que se crea se llama el efecto más o menos. Así como la Tierra creaba el efecto huracán de arena, tormenta de arena, el agua en el aire genera lo que es el efecto neblina. Neblina no ves, ¿sí? No ves. Quiere decir que muchas veces cuando estamos recién enamorados, emparejados, suele pasar mucho eso de que todo el pie está húmedo, estás lleno de emociones y estás enamoradísimo. Pero cuando no estás tan enamorado de nada y es tu día a día y estás normal y tienes esos dedos súper húmedos, quiere decir que tienes una tendencia a que cuando tu primera respuesta, tu primera reacción van a ser siempre reacciones emocionales. Quiere decir que vas a ser muy intenso de pensamiento, muy intensa o intenso de pensamiento, donde siempre va a ser un inesperado, estoy aquí o estoy aquí, ¿sí? El problema de cuando el agua invade al aire, que es bueno tener pensamientos emocionales, tener algo que te haga vibrar desde algún pensamiento, pero realmente casi siempre la emoción que más invade el agua invadiendo al aire es el miedo. Quiere decir que cada vez que vas a ejecutar una acción o a hacer una toma de decisiones o a responsabilizarte en alguna gestión que tenga que ver con decisiones, vas a tener miedo. Vas a tener mucho miedo. Entonces, claro, es algo que tratas de hacerlo, pero hay un instinto que siempre vas a ver ese lado negativo. Entonces, cuando esa agua está en ese aire, genera incluso mucho bloqueo, mucha tensión en la cabeza, porque es darle muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una cosa, a una emoción, básicamente. Entonces, ese exceso de agua que invade el aire nos perturba, no nos deja pensar con claridad, con racionalidad, no nos deja tener una visión un poco más fuera de nosotros y ver otra realidad que no sea la que nosotros vemos por lo que estamos sintiendo todo el tiempo. Y nuestro ego es el encargadísimo de que prácticamente, según tu tipo de enneagrama y según tu tipo de eneatipo, pues hace que realmente nos castiguemos muchísimo con esos pensamientos y no sepamos cómo sacarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la vibración está todo el rato aquí en emociones,
en ese aire, pues claro, tu energía está muy descontrolada, no tienes un control de tu cuerpo, no tienes un control de las funciones de tu cuerpo, hay trastornos incluso del sueño, y nos desajusta procesos fisiológicos, retención de líquidos, a nivel hormonales. Entonces quiere decir que cuando una emoción le damos un valor de 1 minuto, tenemos que buscar sacarla de la cabeza, ¿sí? Entonces ayudar a reprogramar nuestra mente, nos ayuda a saber que no podemos estar todo un día con la misma emoción, dándonos y castigándonos todo el tiempo, porque es muy autodestructivo. Entonces, es el efecto que ocurre cuando el agua invade al aire. Entonces ya sabes, cuando tienes un pie húmedo, un pie muy emocional, es un pie muy sensitivo, muy sensible, donde lo que más importante es, te voy a dar esta herramienta, que sepas por dónde empezar, ¿sí? Porque muchas veces es, vale, sí, soy emocional, soy una persona muy emocional y ¿por dónde empiezo? Porque trato, al ser tan emocional, pues no expreso tanto, soy más, me encierro también muchas veces en mí, me cuesta expresar esas emociones, que paradójicamente es rarísimo. Incluso muchos excesos de agua son tan emocionales, tan sensitivos, que se vuelven insensibles y les cuesta llorar. Entonces es como la contradicción en toda regla de ir de un estado al otro completamente. Pero al final, recuerda que no es lo que tú estás, sino es como habla tu cuerpo, y tu cuerpo habla a través de esas texturas en el pie y nos indica cómo está él. Entonces cuando hay un exceso de agua, lo que más tenemos que hacer es buscar equilibrar la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibramos la tierra? Así como la tierra necesita un movimiento de ejercicios fluidos, el agua necesita un movimiento que se trabaje la fuerza, ¿sí? Mucho trabajo de fuerza, con hierros, con gimnasio, con lo que sea, pero que sea con fuerza. Necesitas desarrollar la fuerza. Tu cerebro es como una especie también de músculo que hay que tonificarlo, potenciarlo, y una de las formas de mandarle mensajes de seguridad es con el coger algo que supuestamente no puedas y le das el movimiento y yo puedo. ¿Sí? El yo puedo es lo que te va a dar la fuerza, el valor. Uno, de sentirte más seguro. Te va a salir una seguridad donde, sobre todo, a mí en su momento me pasó con mi primera, con María Dolores, con Pupi Carlino. Ella fue mi entrenadora cuando recién llegué yo aquí a España, y recuerdo que ya sabía yo más o menos algo de entreno, pero no sabía ni la mitad. Y ella, con el ejercicio, la forma en cómo me transmitía su energía, la manera en cómo me entrenaba, todo ello, que está aquí, libera unas endorfinas, unas serotoninas, te hace la sensación de felicidad, de amor a ti mismo, de amar. Y recuerdo que ella, sin querer queriendo, me enseñó el poder del no. El basta, el se acabó, no puedo más, ¿sí? Entonces, ese es justamente lo que tienes que tratar de desarrollar. Entonces ya sabes, para que podamos trabajar, al trabajar la materia, vamos a tener fuerza, al sentirnos fuertes, vamos a tener ese poder del no. Porque cuando no tenemos ese poder del no, nos hace estar débiles. ¿Te imaginas la proyección que estamos reflejando hacia el resto del me sabe mal? Como todo te sabe mal, pues las personas van a absorberte, y a ti como te sabe mal todo y sufres por todo porque no lo vas a poder decir, y porque todo ello pues te llenas, te retiene tu cuerpo de emociones, y al final cuando explotas lloras y no sabes por qué estás llorando. Entonces esa es la función de la fuerza del recuperar el poder del no, el atreverte a decir basta, no. Y no es porque me sabe mal, porque esa palabrita es la que hace tanto daño y nos hace autodestruirnos. Entonces ya sabes que no es que te guste o no te guste, es que lo tienes que hacer. Sí, lo tienes que hacer. Ya después buscaremos cómo te gusta el entrenar, el que trabajes la fuerza. Entonces cuando tú trabajas la fuerza y empiezas a empoderarte un poco de ti, ya vas a ver que lo más importante es cuando estés en ese empoderamiento, no ahora. Ahora no, porque ahora no vas ni a saberlo. Cuando estés en ese empoderamiento es cuando te vas a hacer la pregunta, ¿y yo qué quiero? ¿Yo qué quiero con mi vida? ¿Yo qué quiero? ¿Qué quiero con esta persona? ¿Qué quiero? ¿Por qué me ata esta persona con esto? ¿Por qué? Todas esas cuestiones en qué es lo que quieres tú, para que puedas saber qué es lo que puedes dejarte recibir y qué es lo que puedes decir no. Porque por aquí, aunque seas mi familiar, aunque seas mi pareja, aunque seas mi madre, aunque seas quien sea, no, basta, porque me estoy haciendo daño a mí. Entonces,
ese movimiento empieza a hacerlo cuando empiezas a trabajar esa fuerza en ti y ir recuperando poco a poco, porque cuando se trabaja y ese dolor de agujetas y ese dolor en el cuerpo es el dolor que tienes que aguantar, el dolor emocional que tienes que aguantar para hacerte fuerte, y ahí es donde ya vas a ver que vas a encontrar una gran luz. Y otra de las herramientas que suelo utilizar para regular un poco ese exceso de agua también es el buscar la manera de no autodestruirte tanto. Entonces el buscar de esas emociones, como están siempre con el miedo, tratar de cada mañana levantarte y decirte las cosas que son bonitas para ti, las cosas que empieces a decirte me quiero, me gusta esta parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces busca quererte, busca observarte, busca mirar lo mejor de ti para que proyectes y reflejes lo mejor de ti y no reflejes tus miedos y tus inseguridades cuando estés frente a cualquier persona. Entonces, no solo el decirte cosas hermosas, que eso tiene que ser todo el rato, pero tener en cuenta, tener esa conciencia, ¿sí? Ahí es donde vamos a trabajar un poco el desarrollo de la conciencia, en que nuestra mente es muy potente y nos engaña muchísimo y nos hace estar ahí trabajando en ciertos estados que no somos muy conscientes. Entonces es muy primitiva, nuestra mente es lo más primitivo que tiene el ser humano. Entonces lo que necesitamos es desarrollar esa esencia, desarrollar ese ser que realmente qué eres tú, cuál es tu esencia, qué es lo que tienes como ser. Es bueno que trabajes el control, el autocontrol del no auto boicotarte, no sé si lo he dicho bien, el boicot hacia uno mismo, el no hacerte cualquier tipo de palabras o comentarios negativos hacia ti. Es que yo no voy a hacer eso porque no voy a poder. Es que ¿para qué voy a empezar por allí? Porque es que no. Todo eso lo que te frena es lo que tienes que empezar a escuchar, y el hablarte, decirte las cosas que son de cómo me siento yo ahora. Pues yo me siento muy afortunado porque estoy en esta casa, porque tengo esto, me siento afortunado porque tengo la persona a mi lado que quiero y respeto y admiro, me siento afortunado. Dite el cómo te sientes tú ahora, y el evitar el decir por defecto, porque ya es algo que lo tienes como por esto, el decir por defecto que tienes a que no vas a poder con ello, ¿sí? Como también el tema de la autoestima. Entonces recuerda que si el agua te invade y te apaga la autoestima, una de las cosas es que tienes que saber aceptar los cumplidos que se te dan, porque si yo cojo y te digo qué guapa eres o qué guapo eres, te va a costar aceptar. Como no te dejas recibir, pues te va a costar aceptar. Entonces, no, es la camiseta, o no, es porque el día ha sido gris, por eso me lo estás diciendo. No, ¿qué dices? No, acéptalo, di gracias. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí estoy guapo? Porque como yo me levanto por la mañana y me veo y me lo digo, ¿verdad que sí que estoy guapo? Entonces, ese amor propio hacia ti, que esas emociones tanto te apagan, es justamente las que tienes que estar en cuenta y trabajarlas para que no sigan haciéndote tanto daño. Y bueno, eso es todo por de momento, en breve resumen. Recuerda que esto es un pequeño abreboca de lo que realmente es la holística en sí, pero es importante que empecemos el trabajo por nosotros mismos. Y nada, espero que te esté sirviendo de ayuda, empieza a ponerlo en práctica, y ya estaremos en próximo vídeo acerca del elemento fuego, y muchísimas gracias por tu atención.